Conoce los 5 países más corruptos del mundo. La corrupción y la agitación económica a menudo van de la mano. En las naciones occidentales, a menudo vemos la corrupción salir a la luz como el resultado de los denunciantes o los esfuerzos periodísticos. Pero en muchas otras áreas del mundo, la corrupción juega un papel importante en el fomento de la pobreza extrema y los sistemas económicos quebrantados. ¿Qué es la corrupción? La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Número 5. Sudán del Sur. La corrupción en Sudán del Sur es una de las peores del mundo. Las élites de la nación han desarrollado un sistema cleptocrático que controla cada parte de la economía de Sudán del Sur. Este sistema ha tomado forma rápidamente en un periodo relativamente corto. Sudán del Sur ganó autogobierno en 2005, mientras seguía siendo parte de Sudán, y se le concedió plena soberanía en 2011. El país ocupó el 5º lugar en la lista de naciones más corruptas de Transparency International 2014, precedido solo por Somalia, Corea del Norte, Sudán y Afganistán. Número 4. Irak. Aparte de ser debilitado fuertemente en la guerra contra los Estados Unidos en el 20 de marzo de 2003, Irak se vio envuelto en muchísimos problemas. Irak ha obtenido 18 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en 2017, así pues sus ciudadanos mantienen estable su percepción de la corrupción en Irak. No obstante, con esa puntuación Irak mejora su situación hasta el puesto 168, con lo que está entre los países con mayor corrupción en el sector público, de los 180 países analizados. En los últimos 5 años, la percepción de los ciudadanos de la corrupción en el sector público en Irak ha mejorado, lo que también ha supuesto una mejora de su posición en el ranking internacional de corrupción. Este índice clasifica a los países puntuándolos de 0, percepción de altos niveles de corrupción, a 100, percepción de muy bajos niveles de corrupción, en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes. Número 3. Afganistán. La corrupción en Afganistán es un problema generalizado y creciente en la sociedad afgana. El índice de percepción de la corrupción 2017 de Transparency International sitúa al país en el puesto 177 entre 180 países. En las encuestas de opinión de los afganos, señaló la Fundación Asia en un informe de 2012, la corrupción se señala sistemáticamente como un problema. Uno de los principales casos recientes de corrupción política fue el escándalo financiero del Banco de Kabul en 2010-2013, que involucró a Mahmoud Karzai y a otras personas cercanas al presidente Hamid Karzai. El escándalo, la crisis, la investigación y el juicio del Banco de Kabul involucraron a Sherkan Farnor, Khalilullah Frouzi, Mohamed Fahim y otros informantes que supuestamente estaban gastando los $1.000 millones del banco en su lujoso estilo de vida personal, además de prestar dinero bajo la mesa a familiares, amigos y personas cercanas al presidente Hamid Karzai y Mahmoud Karzai. Número 2. Corea del Norte. A pesar de ser un país aislado y peligroso, se sabe muy poco de este país asiático. Corea del Norte ha obtenido 14 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los norcoreanos perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. La disminución de su puntuación ha provocado que Corea del Norte empeore su posición respecto al resto de los países hasta el puesto 176, con lo que está entre los países con mayor corrupción en el sector público, de los 180 países analizados. La evolución de la percepción de la corrupción en los últimos 5 años en Corea del Norte ha mejorado, aunque ha sufrido un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción. Número 1. Somalia. Somalia es considerado por sus habitantes el país más corrupto del mundo. Somalia se sitúa en el este de África, tiene una superficie de 637.660 y una densidad de población moderada, 24 habitantes. Ha obtenido 10 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional.
Somalia se sitúa en el último puesto de la lista, lo que le convierte en el país con un sector público más corrupto de los 180 analizados. Este índice clasifica a los países puntuándolos de 0 a 100, en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes, a mayor puntuación menor percepción de corrupción. En el último año registrado se produjeron en Somalia 599 asesinatos, una tasa de 4,31 por cada 100.000 habitantes. El PIB per cápita es un muy buen indicador de la calidad de vida de los habitantes de un país, en este caso el PIB per cápita de Somalia en 2019, fue de 422 euros, por lo que se encuentra en la parte final de la tabla, en el puesto 190. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. Bueno, eso es todo por ahora. Si no, sería de un gran favor pedirte de que me regales un pulgar arriba. O suscribirte, ya que con eso me estás ayudando muchísimo para crear más contenido nuevo para este pequeño canal. Bye y cuídense, espectadores de esta plataforma.